nuestra serie Vida en Orden. Vamos para el mensaje número 5. Hoy día nos toca hablar sobre resiliencia. Y no sé si todos sabemos qué significa resiliencia. Resiliencia es un término que indica la resistencia, la perseverancia. Una frase, de esas frases motivacionales que uno encuentra por internet, que es muy conocida, se ha indicado la autoría de diversas personas, pero una frase muy conocida es esa, ¿no? Un mar en calma nunca hizo un marinero experto. Encontramos esas palabras por ahí y expresa un poco la idea de la resiliencia, es decir, de enfrentar desafíos y sobrepasarlos o vencerlos. Resiliencia podemos decir como la capacidad de personas de sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Nosotros como seres humanos todos estamos expuestos a situaciones de dificultad, de oposición, de crisis, de dolor, de enfrentamiento. Y tenemos que aprender a vivir con ello. Nuestra cultura en los últimos años no ha tratado de ese tema con más énfasis. Podemos decir que de cierta manera los millennials, las nuevas generaciones, no han vivido la experiencia de enfrentar tamaña oposición como ha sido en décadas pasadas, ¿no? Si usted se metió a la universidad después de 2008, usted no sabe cómo era la vida antes del copiar y pegar, ¿cierto? Uno tenía que copiar a mano, era difícil, era pega. Hoy día uno ve ahí como trabajos que son, me acuerdo de unos seminaristas que entregaron unos trabajos así grandes, y yo dije, qué empeño, ¿no? Mira, el trabajo grande, era chiquitito, no sé para qué tanta, y uno se da cuenta de que había copiado la mitad del libro. Tenemos hoy día un tema con la resistencia. Unos investigadores de la Universidad Adolfo Ibáñez han dicho que hoy los adolescentes se enfrentan con un grave problema, no poseen una gran tolerancia a la frustración, lo cual afecta su manera de enfrentar la realidad en la vida. Y yo creo que eso no se resume solamente a los adolescentes, muchos adultos también. Y la búsqueda de una religión más confortable, la búsqueda de una vida más cómoda, la búsqueda de una situación libre de oposición es tanto incongruente con el Evangelio como también es incongruente con la realidad. La realidad no es así. En la realidad, en la vida real, hay gente que se va a oponer a ti y a sus ideas. En la vida real hay gente que no te compra, en la vida real hay gente que no te quiere. En la vida real caes mal a mucha gente. Pero nosotros estamos muchas veces tratando de protegernos de eso y de evitar cualquier tipo de frustración, cualquier tipo de rechazo, cualquier tipo de oposición. Ya no se puede decir que nadie es feo porque todos somos bonitos y se ha perdido un poco la objetividad de la realidad. Nosotros tenemos que entender que la vida real, para que podamos lograr lo que Dios quiere para nosotros, debemos enfrentar situaciones que se nos vienen en contra. Pensemos en varios hombres del pasado, podemos pensar en varios hombres de la historia cercana a nosotros. Y por cuenta de eso, una psicóloga norteamericana llamada Angela Duckworth, ella desarrolló un trabajo y un estudio, una investigación para ver qué elementos hacen con que ciertas personas tengan mejor éxito que otras. En su investigación, la respuesta fue la determinación, el empeño. Según sus investigaciones, la idea es que una persona con la misma habilidad puede no desempeñarse bien si no le pone esfuerzo. Pero el tema del esfuerzo vale el doble, según ella, que la habilidad. Porque ella dice, talento más esfuerzo es igual a habilidad. Pero habilidad más esfuerzo es igual a realización. Es decir, esfuerzo 2 veces. Entonces ella hizo una investigación y en su investigación aparecía que varios
elementos estaban vinculados al esfuerzo que la gente ponía para salir adelante. Obviamente que hay muchas críticas con relación a eso. La primera es que toda la investigación que ella hace es de una perspectiva sociológica, antropológica y psicológica no cristiana. Entonces, cuando se habla de esfuerzo aquí, se habla del mero esfuerzo humano. Nosotros sabemos que el simple talento y el simple esfuerzo humano no son suficientes. Sabemos que el ser humano no es simplemente el resultado de su propio empeño. Y sabemos que el éxito no es esencialmente lo que yo defino como éxito. El éxito real es lo que Dios define como éxito. Las definiciones de Dios son las que cuentan. En la vida real, las definiciones de Dios son las que cuentan. Entonces, cuando nosotros pensamos en el empeño, según ella, podemos aplicar eso o hacer una correlación con algunos históricos de la Biblia. Y ahí en las historias de la Biblia vemos personas que sí han puesto empeño, pero no han progresado porque han empeñado o porque se han dedicado o porque han sacado al hombre para hacer algo funcionar. Las cosas funcionaron porque Dios puso su mano. Pero el hecho de que Dios ponga su mano no significa que nosotros tengamos que sacar la nuestra. Esa es la historia de Nehemías. Les invito a que leamos el texto de Nehemías 4. Es un texto un poco extenso, pero es muy interesante. Esa fue la experiencia de Nehemías luego que se dedicó en construir o reconstruir las murallas. La gente estaba, como vimos las 2 semanas anteriores, la gente estaba determinada en hacer eso funcionar. Estaban trabajando en las diversas partes del muro y juntos estaban construyendo. Obviamente que ellos estaban utilizando el material que encontraban ahí, que eran los escombros de la muralla anterior. Entonces ellos estaban trabajando y tratando de poner empeño, pero la cosa es que eso llamó la atención de sus enemigos. Y estos enemigos entonces empezaron a tramar en contra a la obra de Nehemías y de todo el pueblo. Nehemías ya cachaba eso desde un inicio. Vemos que desde el capítulo 1 Nehemías había dicho que había oposición ahí. Y esa oposición fue creciendo. Y se manifiesta aquí en ese texto de una forma muy contundente. La oposición ahí es interesante que ellos sabían que Nehemías contaba con la aprobación real. Entonces ellos no podían simplemente atacar o declarar guerra contra ellos. Pero lo que ellos querían era que eso no se reconstruyera. Entonces, el generar pánico, el generar temor para evitar que la gente se prendiera en meterse en reconstruir era lo suficiente. Eso fue lo que ellos hicieron. Pero vemos en ese texto la constante resistencia y resiliencia de Nehemías. Nehemías puede decir, como algunos de nosotros decimos, bueno, es que si hay tanta oposición es que a lo mejor no es la voluntad de Dios. Si fuera así, él no hubiera salido de Susa, donde estaba trabajando junto al rey. Nehemías puede decir, no, eso está difícil, está complicado. A lo mejor dejemos así nomás porque y si ellos nos atacan y muere alguien. No quiero ser responsable de la muerte de nadie. Así que para proteger a la gente, dejemos la obra como está. Fíjense que pueden surgir muchas excusas bonitas, positivas, políticamente correctas para evitar la resistencia. Seguramente mucha gente hace lo mismo con sus familias, con sus proyectos personales, con el servicio a la iglesia. Hay gente que dice que por pelear en la casa, dice a lo mejor el Señor quiere que nos separemos. Fíjense. ¿Cómo que si el Señor quisiera que nosotros pecáramos también? No. Nosotros podemos encontrar excusas para desistir pero con mucha facilidad. El punto aquí es cómo encontrar ese espíritu resiliente que tiene Nehemías, cómo desarrollar eso. ¿Cómo podemos entender que, entendiendo que la vida vamos a encontrar resistencia, cómo puedo yo resistir? ¿Cuántas veces nosotros nos metimos en cursos y los dejamos botados? ¿Cuántas veces nosotros nos metimos en programas, en proyectos, en ideas? El año inició, estamos en febrero. ¿Cuántas ideas en el año de 2019 nosotros ya hemos abandonado? Este año será el año de la dieta. ¿Cuántas dietas ya han fallecido? La hemos enterrado. Muchos planes y proyectos fracasan porque nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de la resistencia. Pero el énfasis aquí, y yo quiero dejar eso bien claro, el énfasis aquí nos recae sobre la resiliencia con relación a cualquier tipo de plan y proyecto que podamos tener en nuestras mentes. Estamos hablando de planes y proyectos de Dios para nosotros y para su iglesia. Porque hay cosas que sí debemos abandonar. Los tiempos cambian, las circunstancias cambian. El punto es
no podemos dejar a un lado lo que Dios nos ha enviado a hacer. La responsabilidad y el llamado de Dios no podemos abandonar porque encontramos resistencia, porque encontramos oposición. Debemos aprender a ser resistentes. Nehemías nos va a enseñar y nos va a mostrar cómo él ha logrado desarrollar ese perfil, ese espíritu resiliente frente a toda esa oposición que le encontró dentro y fuera del pueblo. Lo primero que Nehemías destaca es la capacidad de identificar la oposición. Nehemías desde un principio había cachado a Sanballat y Tobías. Él sabía que ellos eran aquellos que se sacaban el provecho de la miseria y de la destrucción de Jerusalén. Ellos ganaban influencia y poder político y financiero con la destrucción y la situación en la que estaba Jerusalén. Luego, no les convendría la reconstrucción, no les recomendaría la restauración de la ciudad. Ellos no eran judíos. Algunos de ellos se habían emparentado parcialmente con judíos, pero ellos no eran judíos. Entonces vemos un ambiente complejo donde Nehemías desde un principio identifica a sus causadores de disturbio. Pero el punto aquí es que no solamente identificaba la fuente, pero Nehemías en ningún momento minimiza la oposición que ellos representan. Nehemías de ninguna manera dijo, no importa lo que digan ellos, yo vengo con la autorización real y aquí no va a pasar nada. No lo minimiza. Cuando vemos aquí la escalada, el aumento de oposición, Nehemías se prepara, Nehemías se protege, Nehemías toma en serio. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Primero, no sabemos de dónde viene la oposición y a veces si sabemos, no ponemos tanta énfasis con eso. Tratamos de minimizar como una estrategia de protección. Muchas veces nosotros no damos el real peso a las grandes oposiciones que enfrentamos. Tenemos oposición de la carne, tenemos oposición de Satanás, tenemos oposición del mundo para los proyectos y para los planes de Dios para nuestras vidas. Es así. Minimizamos la influencia del pecado en nosotros, minimizamos la acción de Satanás en nuestras familias y minimizamos la influencia de la cultura y del mundo en nuestras vidas. Pensamos que eso no es un problema. Y cuando vemos, estamos desistiendo por las mismas razones que ellos nos han dado para desistir. Nehemías no lo hace. Nehemías tampoco ignora esta oposición, porque si minimizar indicaba una cierta ingenuidad, así como no van a hacer nada, como el perrito, no muerde, no muerde, ¿no? Hasta que te arranca la mano. Es un poco ingenuo de repente confiar en ciertas circunstancias. Pero revela un corazón muy orgulloso. Ignorar ciertas amenazas. Muchas veces nosotros, enorgullecidos como estamos, de nuestro poder, de nuestra capacidad, nosotros ignoramos cualquier tipo de resistencia. Porque pensamos que somos tan superiores que ellos no siquiera son dignos de representar para nosotros cualquier tipo de problema. ¿Sabe cómo nosotros hacemos eso? Cuando nos sentimos tan espirituales, tan santos, tan poderosamente llenos de Dios, que ya no tememos al pecado. No tenemos el temor de caer. Y pensamos, eso nunca pasará conmigo. Pasó con el hermano al lado, pasó con mi vecino, pero conmigo no. Eso es orgullo. Nehemías no tenía el corazón orgulloso porque él tenía el corazón en el lugar correcto. Por lo tanto, él no ignora la oposición que representaba. Nehemías tampoco hace lo contrario de lo que hacen algunos evangélicos. Nehemías tampoco maximiza el poder de sus enemigos. Hay gente que pone el poder de la oposición en un nivel tan macrocósmico que es así como casi imposible resistir. Es decir, si yo maximizo el poder de la oposición, yo prácticamente me doy por vencido. Prácticamente me doy por vencido. Porque como nosotros, imagínense Nehemías diciendo, ¿cómo vamos a reaccionar entonces? ¿Cuál era la oposición que Nehemías se enfrentaba aquí? Nehemías tenía sus enemigos
alrededor de toda la ciudad, porque tenía Sanballat al norte, tenía el árabe al sur, tenía Tobías al este y tenía los adubeos al oeste. Entonces ellos estaban literalmente cercados. Cuando el texto dice que nos van a llegar por todos lados, era literal, porque tenían enemigos en todos los límites de la ciudad. Y la amenaza era muy concreta. Nehemías puede decir: pucha, estamos entregados, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ejército, nosotros estamos trabajando construyendo un muro con gente que no tiene ni siquiera la mejor habilidad para eso. Estamos tratando de recuperar los escombros, armar una cuestión aquí, y más encima con toda esa oposición no está difícil. Y fíjense, la gente empieza a desanimarse porque el trabajo es mucho. Nehemías puede decir: no, la oposición es muy grande, así que Nehemías tampoco hace eso, porque eso sería una estupidez. ¿Y por qué sería una estupidez? Porque Nehemías tenía la perspectiva correcta de la situación, porque él sabía que aún grande la oposición nunca sería mayor o más grande que la fuerza y el poder de Dios moviéndoles a hacer lo que Dios les había mandado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Vamos a enfrentar oposición en el mundo sí o sí. Vamos a enfrentar oposición dentro de nuestras casas, vamos a enfrentar oposición dentro de nuestra iglesia, vamos a enfrentar oposición en nuestro lugar de trabajo. Es natural, tenemos que contar con eso. Lo que nosotros no podemos hacer es ignorar esa oposición, lo que no podemos hacer es minimizar su poder, y lo que tampoco podemos hacer es maximizar su poder. Porque tenemos que tener en mente que aunque haya oposición, nosotros vamos porque el Señor nos ha llamado, nos ha enviado a hacer lo que estamos haciendo. Yo no puedo desistir de mi familia porque hay problemas. No puedo desistir de mi matrimonio porque hay problemas. Si el Señor me puso en esa carrera, si el Señor me puso en ese local de trabajo, y si yo entiendo que estoy aquí porque el Señor me quiere aquí, la oposición que yo enfrentaré con el Señor. Porque el Señor es siempre, siempre más fuerte que la oposición que puedo enfrentar. Porque yo no estoy aquí porque yo quiero, simplemente porque me las inventé con eso. Yo creo que el Señor dirige mi vida. Le entregué mis caminos. Él me puso aquí. Si Él me puso aquí, Él me dará la fuerza para vencer la oposición que yo tenga que enfrentar. Entonces, entender o identificar la oposición es fundamental. Y es interesante que Nehemías va identificando también el progreso de esta oposición. Al inicio, lo primero que ve es la burla. Ellos se burlan de ellos. ¿Cuál es la reacción de Nehemías? Nehemías ora. Ante la burla, oración. Una oración imprecatoria. Porque no se están burlando de ellos, se están burlando de Dios y del plan de Dios. Aquí es importante hacer un paréntesis. Si Dios nos ha enviado como iglesia y nosotros somos menospreciados como representantes de Cristo, debemos entender que el rechazo no es solamente a nosotros, sino que al Cristo que nosotros representamos. Eso era lo que Nehemías entendió. Ellos no rechazaban solamente a ellos ahí sociológicamente. Había un rechazo al plan de Dios en el mundo. Y no un mero rechazo. Había un desprecio, una burla. Y Nehemías entonces ora ante la burla. Es interesante el equilibrio emocional de Nehemías, porque él podía enojarse y gritar y qué sé yo. Él expresa ante Dios su enojo, su frustración, su destempero. Él lleva a Dios todo el impacto emocional de la burla, para que el Señor trate a él, pero para que el Señor sea también juez en esa situación. Pero el segundo nivel fue la amenaza. Ellos empiezan a amenazar al pueblo, con tanto de que el pueblo se asustara. Cuando viene la amenaza, Nehemías también ora. Pero Nehemías ora y empieza a trabajar. Nehemías ora y empieza a buscar estrategias. Vamos a orar a Dios, pero vamos a armarnos, ¿ya? No es solamente una burla. Eso se está poniendo real, se está poniendo concreto. Fíjense que Nehemías progresivamente se va preparando para ello. Luego, Nehemías escucha de la conspiración. No era una simple amenaza. Ellos estaban haciendo planes concretos de ataque. Había una conspiración. Y fíjense que Nehemías, para vencer la conspiración, no simplemente dice: ay Señor, líbranos. Nehemías era inteligente al punto de entender que si la conspiración venía de donde venía, él debiera tener oídos ahí. Por eso Nehemías utilizaba a las personas que vivían cerca de ellos
para recibir noticias y notificaciones de ellos. Ante la conspiración, Nehemías no solamente oraba, no solamente se protegía, pero Nehemías también tenía estrategias para poder responder adecuadamente a esa situación. Y luego cuando ellos van a atemorizar al pueblo, Nehemías no solamente responde a ellos, pero responde también al pueblo, animando al pueblo, motivando al pueblo. Nehemías identificaba claramente el tipo de oposición que se le hacía. Nosotros tenemos que de igual manera aprender a identificar el tipo de oposición y de resistencia que enfrentamos en el mundo. Primero, para no responder de una manera desproporcionada. Y segundo, para no responder de una forma despreparada. Tenemos que proteger nuestras familias, tenemos que proteger nuestro matrimonio, tenemos que proteger la misión de Dios en el mundo a la cual nosotros representamos. Tenemos que proteger a la iglesia del Señor, pero no de una manera desequilibrada, desestructurada, como muchas veces somos tentados a hacer. Y es interesante decir aquí, nuestro enemigo no son las personas, porque Pablo ha dicho eso de una manera muy clara. El enemigo que conspira contra nosotros, contra el pueblo de Dios, es Satanás, que se usa de la carne, de la propia carne nuestra y de los demás, para traer lo que Jesucristo dijo que Él trae: a traer muerte, a traer destrucción. Por lo tanto, tenemos que poner ojo en eso. El apóstol Pablo ha dicho ahí en 2 Timoteo 3:12 que asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Nosotros pensamos que la persecución es solamente una persecución estatal, pero a veces no. Normalmente no lo es. Tenemos que poner ojo en eso. Nosotros enfrentaremos oposición, cueste lo que cueste. Esa oposición puede ser física, puede ser una oposición emocional, puede ser una oposición psicológica, puede ser una oposición social, puede ser una oposición económica. Pero normalmente y siempre es una oposición espiritual. Yo tengo que tener ojos atentos. Jesucristo nos llama a eso, a que estemos atentos. Tenemos que ser sencillos como las palomas, pero sagaces como la serpiente. Muchos evangélicos se han descuidado y por eso han fracasado en sus matrimonios, por eso han fracasado en sus negocios, por eso han fracasado en sus vidas, porque no han sabido responder a la resistencia. No han sabido poner el debido empeño con el Señor en lo que el Señor ha mandado a hacer. Pensamos que si el Señor nos ha mandado a hacer algo, nos saldrá fácil. Pero si nosotros nos fijamos en la historia, nunca fue así. Si usted ha leído alguna vez el libro de Números, yo recomiendo que lo lean. Es desesperante. Después de leer el libro de Números, uno se da cuenta que Moisés tenía que tener así como, no tenemos santos en las iglesias evangélicas, pero si hubiésemos tenido aquí algún tipo de altar, Moisés estaría ahí. Porque ese tipo fue un santo, excepto por el episodio donde pegó la piedra. Pero todo lo demás, así como que lo que soportó en el desierto compensa todo. Porque primero sus hermanos se levantan contra él. Y le dicen: ¿qué te creí tú? Que es más importante que nosotros somos mayores que tú. Y el Señor va y manifiesta su rechazo a los hermanos. La hermana queda con lepra y Moisés entonces tiene que interceder para ellos. Después una parte del pueblo se levanta contra él. Después los levitas se levantan contra él. Después la gente empieza a reclamar porque no tiene comida. Después la gente empieza a reclamar porque está todo muy difícil. Luego ellos envían a la gente para espiar al territorio. La gente regresa y dice: no, está todo mal, vamos a morir, es terrible esa cuestión. Ellos son gigantes, son enormes, la tierra es fantástica, pero nosotros vamos a morir aquí. Y la gente se levanta contra Moisés y dice: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor estábamos allá. Y el tema es que la ira del Señor se enciende contra estas personas. Y más de una ocasión Moisés tiene que interceder para que el Señor no consuma a su propio pueblo. Pensemos en el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. Persecución dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Las cartas de Pablo a los Corintios muestran que si Pablo es un modelo de pastor, yo no quiero ese pastorado, porque es terrible su experiencia. La
gente andaba apelando a él cuando él no estaba, él retaba a la gente se dividía dentro de la iglesia, y él enseñando a la iglesia, la gente rechazaba su enseñanza. Un lío. Si ellos, que son hombres que sirven para nosotros de paradigmas de liderazgo en la Biblia, pasaron por eso, ¿por qué razón podemos llegar a pensar de que nosotros no enfrentaremos ningún tipo de oposición y resistencia? Eso está. Yo tengo que saber identificar y reaccionar adecuadamente a ellos. Pero la segunda cosa que vemos aquí es que Nehemías supo utilizar correctamente las herramientas o los instrumentos de resistencia. Y es interesante eso. Porque ¿qué hace Nehemías cuando él enfrenta una situación de resistencia? Lo primero que Nehemías hace es orar. Normalmente sería lo último. Nosotros haríamos todo lo otro primero. Nos enojaríamos, empezaríamos a apelar a la gente, a reclamar con el jefe, a tomar actitudes contra la persona que está haciendo eso y eso, a ponerse a discutir en Facebook, a poner ahí, hoy día estoy muy triste porque algo pasó, mi amigo me dijo que yo soy feo. Entonces íbamos a poner todo ese, y después de todo ese calvario, de todo ese sufrimiento, seríamos llevados a la oración. Pero Nehemías, él parte por la oración, porque Nehemías entendía que la oración era un instrumento de batalla. Era el instrumento más poderoso, porque él entendía que el poder de Dios actuaba en favor de su pueblo. El poder de Dios actuaba en favor de sus planes. Y si nosotros estamos en los planes de Dios, el poder de Dios está a nuestro lado. El Señor puede permitir que pasemos por momentos difíciles, pero el Señor siempre también ha dicho que Él estaría con nosotros. Luego yo tengo que entender eso, y para entender eso de forma práctica es poner la oración como la primera respuesta a la oposición. Nehemías entendió que él tenía una oposición conceptual, una oposición ideológica, cuando tenía que presentar su proyecto ante el rey. ¿Qué hace Nehemías? Ora. Ora antes, ora durante y ora después. La oración es un instrumento fundamental en los días y en los momentos en que tengamos oposición. Veamos el libro de los Salmos. Los salmos imprecatorios están ahí por algo. Y la oración de Nehemías es una oración imprecatoria. Cuando él ora al Señor para que el Señor actúe y manifieste su justicia contra aquellos que están insurgiéndose contra Dios. Uno piensa que eso es simplemente una manifestación de su enojo, es simplemente venganza desde la parte de Nehemías, pero no es así. Puede ser que de nuestra parte sea, pero no es así como debe ser. Nehemías está tratando de hacer ver la honra y la gloria de Dios en este trabajo. Ese es el punto. Proteger a nuestra familia glorifica a Dios. Si hay algo que puede traer deshonra al nombre de Dios, es la destrucción de nuestra familia. Luego, protegerla es también trabajar para que Dios sea más glorificado en el mundo a través de mi familia. Trabajar como funcionarios, como empleados, como jefes o como emprendedores excelentes, honrados, éticamente responsables, es algo que glorifica a Dios y bendice a los demás. Pero cuando nosotros somos tentados a abandonar a la ética, abandonar la honestidad, abandonar la corrección para buscar un camino que sea más posible, aunque digamos, hoy día no hay cómo, hoy día todos hacen eso. Si no hago esto, estoy fuera del mercado. Y pensamos que el Señor no se mueve en el mercado, el Señor está afuera, el Señor no conoce nada de eso. El Señor no conoce nada de business. Aquí business es otro mundo. Si yo llego a pensar en eso, yo no conozco a Dios. Tenemos que entender que la oración debe ser nuestro primero y principal recurso para derramar nuestro corazón ante el Señor frente al impacto emocional que genera la oposición, para fortalecer a nosotros, fortalecer emocional, psicológica y físicamente, para que el Señor nos dé las herramientas o la claridad de mente para encontrar las herramientas que necesitamos. Porque en un momento de oposición, ¿qué pasa con nuestro corazón? Nuestra mente empieza a dar vuelta, empezamos, nos enojamos, ¿y qué voy a hacer? Y no tengo paz, no tengo serenidad para poder actuar. Por lo tanto, todas las demás actitudes de Nehemías son respuestas de sus oraciones. ¿Cuál es la otra reacción de Nehemías? Él utiliza su serenidad para calmar al pueblo, para entender la situación, para reaccionar adecuadamente.
No se deje llevar por la emoción. Deje que el Señor conduzca su emoción en los momentos de presión. Nehemías, fíjense cómo es impresionante el equilibrio de Nehemías. Él estaba profundamente enojado y era un tipo profundamente enérgico, pero él no perdió el control en ningún momento. Él no se desesperó. Yo me acuerdo, cuando preparaba, me acordaba del ejemplo de Naamán. Naamán tenía lepra y la sierva de Naamán le dijo: ¿por qué mi señor no va a ver al profeta allá en Samaria? Entonces Naamán va y habla con su señor, con el rey de su país. Y el rey entonces envía una carta al rey de Israel diciendo: te envío mi siervo Naamán, que es general del ejército, para que tú le sanes de lepra. Y el rey, al recibir ese informe, se desespera, porque piensa que es un intento de inicio de una batalla. ¿Cómo le voy a sanar la lepra a uno? Eso es incurable. Cuando Eliseo ve la desesperación del rey, le dijo: tranquilo, papá, aquí mando yo, mándamelo a mí. Nehemías tenía esa misma serenidad. Él tenía el corazón humano como lo tenemos nosotros, pero él permitió que el Señor gobernara sus emociones para que él pudiera dar serenidad al pueblo. Cuando nosotros pasamos por crisis, no las pasamos solos. Si usted tiene un problema en su trabajo, seguramente eso va a afectar su matrimonio. Y si usted tiene un problema en su matrimonio, seguramente eso te va a afectar en su trabajo. Y si usted tiene un problema de plata, eso va a afectar a muchas otras personas también. Sus emociones. Hay gente, ¿cuántas veces uno va a un local, a un comercio, y la persona te responde mal? No te responde mal solamente por ser pesada, porque le está yendo mal en la vida. Tiene problemas con el jefe ahí. Yo no tengo nada que ver con que el jefe le trate mal a sus funcionarios. Es inadecuadísimo, pero yo no tengo nada que ver para que la gente me trate mal a mí. Nos afecta. Nehemías entendía eso y entendía su lugar y sabía que tenía que ser sereno para transmitir eso a la gente. Nehemías también utilizó la flexibilidad. Él podía pensar: no escuchemos la amenaza de ellos, sigamos trabajando aquí como si nada, olvídense de ellos, nosotros tenemos nuestro foco aquí, vamos a reconstruir la muralla y listo. Pero si él hiciera eso podría ser un peligro, porque la gente, si atacada, estaría desprotegida. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías busca la flexibilidad adaptando su plan. Él reduce la velocidad de la reconstrucción para tener más gente protegida. Esa es la flexibilidad de Nehemías para adaptarse a las circunstancias. Oposición implica en cambiar las estrategias. Oposición implica en adaptarse a las circunstancias. Yo no puedo mirar a menos la oposición que me hace, pero yo tengo que ser coherente con ello. Y Nehemías logró conectar bien la oración con la acción. Y para conectar bien esas dos cosas, él tuvo que adaptar. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías también supo dedicar atención suficiente a lo que la gente decía. Hay líderes y hay momentos donde nosotros estamos cegados. Estamos convencidos por una situación, por un problema, por una dificultad, y no escuchamos a los demás. Nehemías puso atención en lo que decía la gente que vivía al otro lado, fuera de la ciudad. Entonces Nehemías dijo: bueno, con esas informaciones podemos armar una nueva estrategia. Y eso fue fundamental. Nehemías escuchó a su pueblo y Nehemías escuchó la frustración de su pueblo. Cuando nosotros estamos pasando por oposición, no solamente nosotros sufrimos, pero los demás también. Y tenemos que aprender a escuchar lo que ellos están experimentando, porque de ahí pueden surgir respuestas. Fíjense que la solución clave en ese punto acá fue la acción de las personas que vivían afuera de Jerusalén, que escucharon los planes de ellos y se lo contaron a Nehemías. Eso fue clave. No fue la fuerza de Nehemías, la estrategia de Nehemías, el poder militar de Nehemías. No, la estrategia fue saber escuchar quién tenía algo que decir. Y Nehemías supo responder a eso adecuadamente. Nehemías supo dar un verdadero ejemplo de liderazgo, y es interesante porque él demuestra iniciativa, él demuestra apertura en comunicación, él demuestra que en los momentos críticos el líder tiene que posicionarse. Y es así. Quizás el Señor esté demandando eso de cada uno de nosotros en las diversas esferas donde nosotros nos movemos.
Quizás yo, siendo líder en el lugar de trabajo donde estoy, en mi familia, quizás la iniciativa tenga que ser la mía. Muchas veces, ¿qué hacemos? Nos asentamos al rincón a llorar y a lamentar. Que mi marido no es como yo quisiera, que mi familia no es como yo quisiera, que mi trabajo no es como yo quisiera, que el mundo nadie me ayuda, nadie me apoya, nadie me escucha, Nehemías podía sentar a llorar y decir, cuando ellos empezaron a lamentar porque el peso era mucho, la obra era grande, Nehemías podía sentar y llorar y decir, oye, que ustedes son negativos. ¿Y por qué están negativos así? Tienen que apoyarme a mí. Y pelear contra el pueblo. Los que estuvieron aquí el jueves saben ahí del ejemplo del Charlie Brown, que ante la falta de coordinación, él va y va retando a la gente que estaba ahí en su juego. Nehemías podía haber hecho eso, pero no lo hizo. Nehemías da un ejemplo de liderazgo cuando toma la iniciativa de buscar una solución que para la gente sea creíble o posible. Nehemías utiliza muy bien la comunicación con el pueblo, con los líderes del pueblo. Y él deja eso claro porque es importante conectarse bien con eso. Nehemías exhorta, pero cuando exhorta a la gente primero a confiar en Dios. Confíen en Dios porque Dios nos dará la victoria. Confíen en Dios porque Dios es poderoso. Pero también exhorta a la gente, oye, pongámonos firmes ahí. La gente trabajaba, los que cargaban con una mano y con la otra tenían la espada. Y los que trabajaban con las dos manos en el muro tenían la espada en el ¿cómo se llama eso? Que se mete así. Sí, pero en la vaina. Estaban ahí armados. Estaban preparados. Nehemías desarrolló un plan. Que era un plan posible, pero era un plan. Eso es lo que nosotros muchas veces necesitamos hacer. Esperamos que de lo alto venga una solución para nuestros problemas. Mágica e instantánea, que no nos cueste nada. Simplemente el Señor resuelve eso. Y lo que el Señor exige de nosotros es: trabaje, hijo mío, trabaje. Que Él va a luchar por nosotros. Y fíjense cómo es interesante. Él dice, Dios va a luchar por nosotros, pero cada uno con su espada. Dios va a luchar por nosotros, pero cada uno preparado. Vamos a reconstruir esa cuestión y vamos a estar preparados, porque si ellos vienen contra nosotros vamos a luchar. El Señor nos va a dar la victoria, pero vamos a tener que luchar. Y es fantástico eso. Nehemías da el ejemplo también en el sacrificio. La gente ya no regresaba a sus casas. Él armó turnos 24 horas. Algunos de ustedes saben qué significa, ¿no? Estar toda la noche ahí, pero ellos estaban toda la noche de turno y todo el día trabajando. Así que era un turno bien intenso. Nehemías dijo que él y sus amigos estaban ahí trabajando y ni se cambiaban las ropas. Aperrado. Pero no solamente el sacrificio de Nehemías es identificado, pero también el ejemplo. Una cosa es querer cambiar el mundo con el sacrificio del otro. No, ustedes tienen que hacer eso. Ustedes tienen que cambiar eso. Uno enojado con el mundo, enojado con su lugar de trabajo. Pero ¿quién tiene que hacer los cambios en su lugar de trabajo? El jefe, el dueño, los demás compañeros. Yo estoy bien, yo hago todo bien, yo no hago nada mal. Los demás sí tienen que cambiar. Esa es una visión incorrecta de la realidad. Nehemías entendía que su función de líder demandaba que él diera el ejemplo. Él tenía una estrategia confiable, pero él tenía una postura sacrificial que llamaban a los demás a compartir su propio sacrificio. ¿No era eso mismo que hizo el apóstol Pablo? Cuando él se lanza en luchar por la predicación del Evangelio, él escribe a las iglesias a que luchen con él, a que no se olviden de sus cadenas, a que perseveren en la fe. Fíjense en las cartas de Jesucristo a las iglesias del Apocalipsis. ¿Qué es lo que Jesucristo más enfatiza ahí? La perseverancia, la resistencia ante la persecución, la lucha contra las herejías, la fidelidad ante la opresión del mundo. No es diferente ahora. Somos llamados a vivir un evangelio contracultural. Y cuando decimos que es contracultural, decimos que es contra nuestra propia cultura. Es decir, tú y yo, nosotros tenemos conceptos de vida que no están comprendidos en el evangelio. Y el evangelio va a decir que no debe ser así.
Quizás la manera como tú ves tu familia no es la manera como Dios ve tu familia. Y el Evangelio viene como una contracultura para cambiar la manera como tú ves tu propia familia. El Evangelio viene y se levanta contra lo políticamente correcto. Porque lo políticamente correcto no siempre es lo teológicamente correcto. Y muchas veces yo estoy convencido por lo políticamente correcto y no por lo teológicamente correcto. Tratando de eliminar la resistencia, buscando un punto en común ahí. No es así que Nehemías hizo. Nehemías no hizo un acuerdo de paz con Sanballat y Tobías. Nehemías entendía que ellos no querían la paz de Jerusalén. Y Nehemías entendía que Dios sí quería y Nehemías estaba luchando con Dios. Así que lo mismo que tenemos que hacer nosotros en nuestras familias, en nuestra iglesia. Aprender a ser resistentes. Entender que las resistencias vendrán, los problemas vendrán. Pero el Señor nos ha llamado a ponernos firmes ahí. Firmes en oración, firmes con sabiduría, firmes con dedicación. Si tenemos que trabajar toda la noche, trabajemos toda la noche. Si tenemos que darnos vuelta al problema, demos vuelta al problema. Pero tenemos que aprender en el Evangelio que no podemos ser cobardes. No podemos vivir vidas acobardadas simplemente porque el mundo nos hace mal, simplemente porque las circunstancias cambiaron, simplemente porque está difícil. Está difícil ahora, se pondrá más difícil adelante, pero sea difícil o sea fácil, el Señor estará con nosotros. Yo tengo que confiar en eso. Esa era la confianza que tenía Nehemías. Tengo que confiar en eso. Cierra tus ojos. Vamos a orar.